Con todos ustedes, Ollane Garzarón y Rebeca Hermoso de Mendoza. Muy buenas noches, Gabón, Guztioi. Las empresas mueven la economía, generan empleo y dan riqueza a nuestro entorno. Y lo hacen gracias al talento de las personas que integran cada organización. Los proyectos más exitosos son precisamente aquellos que descansan sobre el compromiso y el trabajo de todos y cada uno de los miembros de la compañía. Es así en las pequeñas y en las grandes. Esan bezala, ekonomia suspertzeko ezinbestekoak dira enpresak eta hauek arrakastatsuak izateko euren baliorik handiena proiektua osatzen duten kide guztiak izaten dira. Nuestras tres entidades nominadas en la categoría de valores empresariales son tres ejemplos de éxito, tres ejemplos de compromiso con la sociedad de la que forman parte. Llevan recorrido un largo camino apostando por la innovación, por la internacionalización, pero sin olvidar sus raíces y el valor de lo local. Estos son los tres nominados en la categoría de valores empresariales. Son un referente nacional e internacional. Encontrar la marca Cinfa no es difícil allá donde uno vaya. Años de I+D+I son los que lleva a una empresa especializada en los fármacos genéricos a ser puntera en un sector empresarial muy tecnologizado. Nosotros hablamos de salud, hablamos de medicamentos fundamentalmente y bueno, pues esto también promueve una exigencia especial dentro de lo que fabricas, ¿no? Nosotros siempre hablamos de productos de alta calidad y que hagan sostenible un sistema de salud del que todos queremos o del que todos podremos ser beneficiarios hoy en día o el día de mañana, ¿no? Y esto quizá tiene una motivación un poco especial. Actualmente alrededor de 1.100 trabajadores conforman Cinfa, 500 de ellos incorporados en los últimos años. Puestos de trabajo entiendo que de calidad, de alta exigencia, con un porcentaje importante supera el 40% de titulados superiores. Generar empleo de calidad y compromiso con la sociedad son dos de los pilares sobre los que se sostiene la empresa y que les ha llevado a ser la segunda marca de fármacos genéricos referente para los españoles. Terminar los estudios y entrar en el mundo laboral no es tarea fácil hoy en día, pero por y para ello existe Career Services de la Universidad de Navarra, un servicio de orientación y asesoramiento por el que se intenta facilitar al alumno su comienzo profesional. Damos formación para el empleo a los alumnos, les damos orientación individual también, que pueden revisar su currículum, ver qué empresas, cómo afrontar una entrevista, en definitiva herramientas que mejoren su empleabilidad. En el mundo en el que nos rodea, en el de hoy en día, que hay mucho paro juvenil, que la gente está muy desencantada, hay mucho nini, pues yo creo que poner esta pequeña semilla en gente tan joven es una cosa muy positiva. Y como se suele decir, para muestra un botón. Los datos avalan la buena práctica de Career Services. En el último estudio de inserción laboral, el casi 92% de los egresados estaban ocupados a los 6 meses de haber terminado la carrera. Es decir, o estaban estudiando otro máster, otra carrera, o trabajando. Career Services no es solo una brújula en la salida profesional, es una mirada al futuro. Después de que cerrara la empresa en la que trabajaba gran parte de la familia, decidieron emprender ellos y hacer de una parte del alma del valle su trabajo. Así nació Postres Tradicionales Ulzama, una empresa familiar que después de 20 años ha ido creciendo. Bueno, pues es una empresa que está apostando muchísimo por la familia, muchísimo, digamos, pues por hacer un producto pues sano, un producto que transmite de alguna manera naturaleza, de alguna manera que transmite pues cariño, que transmite, digamos, unión. Ulzama y cuajada son dos palabras que van de la mano. Valle y postre de tradición ancestral que esta empresa quiere perpetuar en el futuro. Yo espero que la cuajada dure toda la vida, pero en generaciones, ¿no? Postres Ulzama es el ejemplo de empresa familiar tradicional y moderna a la par, con vocación de futuro, pero sin quitar el ojo a la manera de hacer de nuestros antepasados. Y el premio Navarra Televisión en la categoría de valores empresariales es para Postres Ulzama.
Recoge el premio Miquel Ciganda, jefe de fabricación, y Ollane Galain, ayudante de producción de postres Ultzama. Entrega el galardón Justin Hunter, director de marketing de Findus. Bueno, Ollane, ¿quién iba a decir que íbamos a estar aquí, con semejantes dos empresas? Enhorabuena, por la nominación. Bueno, más vale que hemos traído algo preparado. Eso es. Bueno, dice el refrán que el que es bien nacido es ser agradecido. Hoy más que nunca toca agradecer. Ollane y yo somos la segunda generación de Sat Ultzamakoak, que poco a poco estamos tomando el relevo de la empresa que iniciaron nuestros padres, por lo que para ellos nuestro primer agradecimiento. Agradecimiento para Navarra Televisión, especialmente para Pilar, nuestro contacto, por habernos nominado. Cómo no, a nuestros clientes. Gracias a ellos que nos ayudan a mantener en el mercado y en la boca a boca nos ayudan a promocionar nuestro producto. También y muy especial a la familia y compañeros de la empresa, que no solo en los buenos momentos, sino siempre están dispuestos para que este proyecto siga adelante. Y por último, Ultzama, nuestro nombre, nuestro valle. Aquí hemos nacido, estamos viviendo y nos ha dado el privilegio de llevar Ultzama como nombre de la empresa, cosa que hacemos con el máximo orgullo. Ultzama para nosotros es un reflejo de nuestro producto, sano, tradicional, sostenible, compañero, que son la excusa de comer una cuajada, me reúno en familia y con los amigos. Ultzama es diversidad, todos los días cambia su encanto, como nuestra cuajada, a la que siempre se le detecta un sentido, un aroma nuevo. Nuestra cuajada sabe a Ultzama. Eskerrik asko Ultzama. Bueno, gabon denoi, eskerrik asko botua eman diguten guztioi, eta orain ikitz batzuk euskaraz egingo ditut. Gaur inoiz ez bezala eskertzea gelditzen zaigu. Mikel eta biek Sat Ultzamakoak enpresako bigarren belaunaldia osatzen dugu. Eta poliki-poliki gure gurasoek hasitako bidean erreleboa hartzen ari gara. Beraz, beraiei zuzenduta doaz gure lehenbiziko eskerronak. Eskerrak Nafar Telebistari eta bereziki Pilarreri, gure kontaktuari, hautagai izendatzeagatik. Nola ez gure bezeroi. Esker berezia haientzako, merkatuan mantentzen laguntzeagatik. Ahoz-aho gure produktuak sustatzen laguntzen baitigute. Ezin atzendu familia eta lankideak. Momentu honetan egoteaz gain, proiektu hau aintzina eramateko beti prest agertzeagatik. Eta azkenik Ultzamari, gure izena gure baiara baita. Hemen jaio eta bizi gara, eta ore handiz gure enpresak bere izena eramateko privilegio eman digu. Guretzat Ultzama egiten dugun produktuaren islada da, osasuntsua, tradizionala, iraunkorra, ezaguna. Gaztanbera familian edo lagunartean biltzeko aitzaki bihurtzen zaigu. Ultzama aniztasuna da, egunero bere xarma aldatzen duena, eta modu berean gure gaztanberan ere beti zentzu edo aroma berriak sumatzen dira. Gure gaztanberak Ultzama zaporea du. Eskerrik asko Ultzama. Después de este premio vamos a seguir disfrutando de la noche hasta que salga el sol. Pero tranquilos, que nadie se asuste, que van a poder volver a sus casas en un ratito. Hasta que salga el sol es el tema con el que se han dado a conocer nuestros siguientes protagonistas. El single pertenece a su primer trabajo, No hay relojes, sí tenemos sueños. Toda una referencia en la nueva tendencia del happy pop. Su tema Hasta que salga el sol está sonando en las principales emisoras de Radio Fórmula. Han cerrado una gira con más de 30 conciertos por toda la geografía española. Han estado presentes en muchísimos festivales durante este verano y ya son todo un fenómeno de masas. Nos referimos a Atacados.
¿Qué tal? Poneros por aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Bueno, ¿pensabais alguna vez que uno de vuestros temas iba a ser sintonía de una gran cadena de supermercados? Pues la verdad que no nos lo imaginábamos, pero mira, sí. Ahora mucha gente nos dice, oye, cuando he escuchado tu canción me han entrado ganas de ir a comprar, a hacer la compra del mes. Supongo que estaréis contentos, ¿no?, con este despegue que ha tenido el proyecto. No sé si lo esperabais así de repente. No sé, por aquí. Pues la verdad que no, fue una pasada. Ya la colaboración con Lucía Gil fue, bueno, nos dio una gran ayuda, y luego ya, pues cuando ya vino la marca de supermercados y el resto de proyectos, pues la verdad es que nos han echado un gran cable, y bueno, estamos encantados de estar aquí hoy en Pamplona gracias a todo ello. Que además habéis estado hace muy poquito también, ¿no? Estuvisteis hace unos días hoy acompañándonos en esta gala. Sí. Si os parece, os dejamos... Disfrutamos de ellos. Gracias. Bueno, Navarra, Pamplona, muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? ¿Bien o no? Yo os he escuchado un poquito tímidos antes. A mí me gusta que la gente aplauda, que haya un poquito de calorcito. Yo, como soy de Cádiz, pues me gusta a mí un poquito el cachondeo. Así que vamos a hacer un poquito un aplauso fuerte. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con una canción que está sonando ahora en todas las radios, que se llama Felicidad, que si os queréis venir arriba y queréis dar unas palmitas o en fin, lo que ustedes veáis, ¿vale? Muchas gracias. Dices que la vida te ha tratado mal y te quejas por todo en vez de respirar, mirar al cielo y sentir la libertad de poder volar sin alas, de soñar una vez más. Está dentro de ti y el querer cambiar y bailar con la felicidad, desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo. No hay relojes si tenemos sueño, dibujar una sonrisa más, caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo. Y eres tú quien cuenta en este cuento, vives navegando sin tener ayer y lamentas todo lo que no pudiste ser. Buenas noches. Y hoy tengo algo que te puede convencer. Deja atrás o fantasmas, ven conmigo y podrás ver lo que hay dentro de ti y el querer cambiar. Y si tú quieres, yo te ayudo a levantar la vista del suelo y mirar a la vida sin miedo de encontrar y bailar con la felicidad, desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo. No hay relojes si tenemos sueños, dibujar una sonrisa más, caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo. Eres tú quien cuenta en este cuento. ¡Vámonos! Bailar con la felicidad, desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo. No hay relojes si tenemos sueños. No, 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 no. Vamos a bailar sin tocar el suelo. Vamos a vivir para soñar de nuevo. Tararata, taratara, y dibujar tu libertad y respirar la felicidad. ¡Vámonos! Tararararata, ta, ta, tararararata, ta, ta, tararararata, ta, ta. ¿Cómo me canta Navarra? ¡Vámonos! Tararararata, ta, ta. Y ahora vosotros solos, ¿vale?
Muchas gracias, sí señor. Y luego dicen que la gente del norte, pero por favor, si aquí hay un calor maravilloso, un calor magnífico. Bueno, como dijo antes mi compañero Jesús, para los que no sepáis quiénes somos, seguramente con la canción que viene ahora, yo creo que alguno va por lo menos a tararear el estribillo. Seguro que si tenéis un coche, habéis escuchado la radio, habéis ido a hacer la compra, nos habéis escuchado en algún sitio con esta canción que se llama Hasta que salga el sol. Algo de ti me corta el aire y no sé qué decir cuando me miras y te acercas así, peinando el viento con tu pelo y despeinando mi reflejo, pero intento disimular sin que parezca que me muero por enredarme entre las yemas de tu dedo y cantarte esa canción que escribí para los dos. No quiero ser tu adiós, quiero quedarme y hasta que salga el sol. Un vaso de tequila y un beso de ron, tu cuerpo con el mío acariciándonos la piel una y otra vez, sintiendo como si este momento fuera eterno. Y hoy mi corazón está travieso y no quiere controlar tus ganas de jugar. Solo es tú y yo. Cuando sonríes no se mueve el reloj. Te mentiría si dijera que no. Quiero llevarte al fin del mundo y aunque te parezca absurdo, no me importa si estamos juntos, que esta noche se pierda el rumbo. Déjate llevar, acércate más, vamos a bailar. No quiero ser tu adiós, quiero quedarme hasta que salga el sol. Un vaso de tequila y un beso de ron, tu cuerpo con el mío acariciándonos la piel una y otra vez, sintiendo como si este momento fuera eterno. Y hoy mi corazón está travieso y no quiere controlar tus ganas de jugar. Ha salido el sol y amanece en nuestra playa. Busco la manera para que tú no te vayas. Quédate conmigo un poquito más, que te llevo a casa, dime dónde estás. Y no quiero que pienses que esta historia acaba aquí. Si tú me dices ven, lo dejo todo por ti. No sé si mañana sentirás así, pero esta noche ha sido para mí. Un vaso de tequila y un beso de ron, tu cuerpo con el mío acariciándonos la piel una y otra vez, sintiendo como si ese momento fuera eterno. Pero mi corazón está travieso y no quiere controlar tus ganas de jugar. Un vaso de tequila y un beso de ron, tu cuerpo con el mío acariciándonos la piel una y otra vez, sintiendo como si ese momento fuera eterno. Pero hoy mi corazón está travieso y no quiere controlar tus ganas de jugar. Diego Navarra, muchísimas gracias. Con todos ustedes, María Sisniega y Carmen Ansótegui. Muy buenas noches. Bueno, yo, si me prometen este ambientazo que acaba de dejar Atacados sobre el escenario, me quedaría en esta gala por lo menos, hasta que salga el sol. Carmen, has visto cómo nos las gastamos en Navarra, ¿no? Que montamos así una fiesta de la nada. ¿Qué pasa? Que en Madrid no había marcha estos días, ¿no? Muy buenas noches a todos. María, ya sabes que llega la Navidad y nadie quiere ir a Madrid. Nadie quiere ver ni sol, ni Callao, ni la iluminación.
Pero bueno, oye, que nosotros encantados de recibir a todo el mundo en Madrid y yo hoy encantada de estar aquí en Pamplona en una noche en la que todavía queda gala por delante, emociones y reconocimientos que nos van a llegar al corazón. Y es que no hay que olvidar que esta gala está hecha para las personas, para todas esas personas que se esfuerzan porque la sociedad sea cada día un poquito mejor. Sí, esta noche entregamos 5 galardones a las 5 categorías participantes, pero el equipo de Navarra Televisión quiere recordar en su segunda edición a alguien que ha dejado un legado importante en la comunidad foral. Ha sido uno de los mejores exponentes de la arquitectura del siglo XX y en sus más de 60 años de trayectoria profesional contribuyó a cambiar la fisonomía de Pamplona y Navarra con numerosas obras emblemáticas. Y precisamente por ser emblema de la modernidad arquitectónica navarra y por ese valioso legado urbanístico que nos ha dejado, él se merece este premio. Él fue Fernando Redón Wici. I can fly. ¿Cómo le gustaría que le recordara la historia? Como alguien que era el antitramposo. Creo que la trampa en España nos ha llevado a muchas cosas malas. Creo que lo he hecho dentro de lo que lo he hecho poco y eso no lo voy a estropear ahora y voy a empezar. Además, ¿qué trampa se va a hacer? Ya está. Ninguno. El premio de honor de Navarra Televisión es para Fernando Redón Wici. Recoge el reconocimiento María Castilla, viuda de Fernando Redón. Entrega el galardón Pablo Andoño, director Banca Retail de CaixaBank en Navarra. Bueno, Roberto Cámara le va a hacer, director de esta casa, le va a hacer entrega del galardón. Hay un cambio. Poneros un poquito por aquí para la foto. Bueno, la verdad es que no me la he visto en una situación igual nunca, pero en fin. Trataré de agradecer a Navarra Televisión este premio de honor que le han dado a mi querido Fernando. Y es verdad que muchas de sus horas de trabajo las dedicó a mejorar la situación de Pamplona, de su provincia, de Navarra. Dedicó muchas horas a la universidad pública, de la que presidió el primer Consejo Social, y luego estuvo 50 años, de esos 60 que han mencionado, de vida profesional activa, vinculada a la Junta de la Misericordia también para mejorar las condiciones de la casa. Me emociono mucho cuando hablo de él porque lo he hecho mucho en falta, eso es la verdad. Pero agradezco mucho a Navarra Televisión. Gracias, María. Mucha emoción nos da recordar la trayectoria y el legado que nos ha dejado Fernando Redón. Hay gente que, desde luego, deja huella y, afortunadamente, lo que nos queda para siempre es su legado. Por eso estamos esta noche aquí, para reconocer el trabajo bien hecho y el trabajo de las personas que, siendo más o menos anónimas, han destacado y destacan por sus valores. Pero también estamos aquí
porque nos gusta la música, ¿verdad, María? Claro que sí, claro que sí. Además, yo sé que a Carmen le gusta mucho, porque ya le he visto que estaba bailando antes por ahí detrás con Atacados. Te he pillado, porque la música también nos deja siempre un gran legado y forma parte de nuestras vidas, ¿no? Sobre todo los artistas que llevan tantos años sobre los escenarios y que siempre consiguen sorprendernos de otra manera. ¿De otra manera? Sí, he oído algo por ahí. Yo creo que nos has dado ya una pequeña pista, ¿no?, de lo que va a pasar aquí en el escenario dentro de unos segunditos. Es que precisamente así se titula el nuevo álbum de Merche, su 8º disco de estudio. Pero yo no sé si la gente tiene ganas de que salga Merche. ¿Oyes algo, María? No Yo lo sé. oigo como muy bajito, así de lo lejos, ¿Sí? no sé. A ver, que si no, Carmen y yo podemos cantar. No, bueno, yo creo que tampoco no. hacía falta decirlo así. Vamos a Pero dejarlo bueno, para otro momento sí, mejor. Vamos a dejarlo por otro momento. Pues nada, damos ya la bienvenida a Merche. Pasa aquí, Pasa por aquí, si te parece. Eso es. Bueno, Merche, pues cuéntanos este nuevo último disco. Yo creo que tocas un poco todos los palos. Hay ritmos latinos, hay balada romántica, hay música racial. Bueno, la verdad es que de todo un poco. Buenas noches ante todo y enhorabuena a todos los premiados, chapo por ellos. Y un aplauso fuerte, venga, que se escuche. Enhorabuena a todos. Y bueno, de otra manera, pues hay como la vida misma, de todo un poco. Canciones de amor, de desamor, traiciones, canciones para divertirte y bailar, canciones más, bueno, baladas de estas que ya sabéis que a mí me gustan mucho interpretar y bueno, de todo un poquito. 12 temas que contagian optimismo, feminidad. ¿Qué vamos a escuchar sobre este escenario esta noche? Pues mira, os voy a cantar los 2 primeros singles de Otra Manera, Noche de San Juan, una balada que me está dando muchísimas alegrías, y Pasajero, que ha sido el primer single y para bailotear un poquito. Muy bien. ¿Vamos al lío? ¡Al lío! Al lío. Vamos con todos ustedes. Merche. Te vuelves a dormir sin nada que decir y dándote la vuelta. Yo me vuelvo a preguntar si esto va a algún lugar y sigo sin respuesta. Es obvio que lo nuestro no está bien. Y ya no sé qué diablos voy a hacer. Y ahora son las 2 de la mañana. Tú finges dormir bien. Yo me niego a estar como si nada. Vamos, háblame y dime qué quieres de mí. Me has dejado ya de querer. Hace tiempo que nos perdimos y ya nunca te encontré. Dime qué quieres de mí, que esto empieza a ser cruel. Tu silencio me hace daño, ya no sé lo que creer. Dime qué quieres de mí. Dime qué quieres de mí. No, yo no puedo olvidar la noche de San Juan. Me duele demasiado que yo noto cuando mientes, miras diferente y siempre estás callado. Y tus dudas yo me las gané. Y ya no sé qué diablos voy a hacer. Y ahora son las 10 de la mañana. Te vas para pensar y yo sigo aquí desesperada de tanto llorar. Y dime qué quieres de mí, me has dejado ya de querer. Hace tiempo que nos perdimos y ya nunca te encontré. Dime qué quieres de mí, que esto empieza a ser cruel.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí que os necesito con esas palmitas para hacer ese primer single de Otra Manera, se llama Pasajero. Y necesito esas palmitas. Vámonos, señores, a ver esa música arriba. A ver esas palmas arriba, que las escuche fuerte. ¡Ay! Se acabó, tengo todo, no hay más que guardar. Se quedó el borrón de nuestra canción tirado en el sofá. A ver esas palmas. Y ahora sigo mi camino, lo de atrás pasó y pasó. No nací solo para ser testigo. Empieza el viaje, estoy a punto de embarcar. Y ya no hay límites en eso de soñar. Vámonos a palmas. Porque tú, solo tú, ¡ole ahí! me das las alas para yo poder volar. Y esas palmas arriba, vamos que estamos de fiesta. ¡Ahí va! Será las 2 en la estación. ¿Para qué esperar? Un instante, un billete, una dirección. Dejémonos llevar. Y si no me siento bien, ya di con la solución. Recordar lo mejor de aquellos años y ver aviones en el techo del salón. Ya pasajeros con la misma dirección. Porque tú mi pasajero, solo tú mi pasajero. Esas palmas. Me das las alas para yo poder volar. Me das las alas para yo poder volar. Solo tú, mi pasajero. 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 Porque tú, solo tú, me das las alas para yo poder volar. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Con todos ustedes, Borja Lezaun y Paula Fernández. Muy buenas noches a todos, estamos aquí. Está ahí la chica de tiramillas. Paula, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Ahí va, pero ¿ese es Borja? Sí, ¿no? El del tiramillas. Hola, Borja. ¿Qué tal, Paula? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bien, ¿no? Pues aquí. Pero ¿tú te has fijado lo que está ocurriendo esta noche? Porque todos nuestros compañeros han salido por la puerta grande, han salido al escenario, han presentado. ¿Y nosotros? Por el patio de butacas. Bueno, y porque no hay gallinero, que si no también, yo no sé por qué. Podríamos haber salido por la puerta de atrás, que es peor. Pero ¿te puedes imaginar por qué estamos aquí? Porque somos los chavalicos del tiramillas, que no tenemos el glamour de Amaya Madina Meitia, la elegancia de Ricardo Beitia, el aspecto de Fermín Las Peñas.
con sí. estos compañeros tan top. Bueno, te voy a decir una cosa, no tendremos ese glamour, pero tenemos naturalidad y tenemos el aplauso de este público. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Pues sí, no, estamos aquí en el patio de butacas con la gente que nos quiere de verdad, con los que nos apoyan. Los que no hacen zapping cuando sale el tiramillas, No. cuando sale la muga, a veces se va el dedo al botoncico, o en el de deportes, pero en el tiramillas no. Es gente que ha hecho que lleguemos a cumplir 5 años y seamos la tele que somos. Por eso os merecéis el aplauso de este público. Gracias, gracias. El aplauso de este público. Conmigo han tardado más, ¿eh? Sí. Y nosotros, si nos conocéis a Borja y a mí, somos un poco quisquillosos y nos gusta preguntar al público, ¿qué tal? Uy, uy, uy. Bien. Ahora es cuando empiezan a bajar la cabeza, algunas se tapa con la mano la cara, ¿eh? A mirar el O se móvil. ponen a hablar con el compañero, el vecino. El móvil, lo del móvil, que eso nos lo hacen cuando preguntamos por la calle, lo tipo de una preguntica para... Pues lo del móvil. Aquí no se puede hablar por el móvil, ¿eh? Ni hablar con el vecino. Bueno, sí, con eso sí, pero... Que hablando de vecinos, han venido hasta aquí, no sé si sabes, hablando de pueblos, Paula, vecinos de 3 localidades que han cogido un autobús, han venido de muy lejos para verte a ti y a mí, también a los compañeros, y han hecho un esfuerzo muy grande que te puedes imaginar que se merecen, ¿no? Sí. El aplauso de este público. Y por cierto, hablando de localidades, Borja, me da pena decirte esto, pero yo me acuerdo del primer tiramillas. Fuimos hasta Sangüesa y hoy están aquí vecinos de Gabarderal y Sangüesa. ¿Cómo pude disfrutar de sus edificios, de su historia, de sus vecinos, De sus de su pochas, gastronomía, de sus pochas que lo supimos toda la pochas? redacción luego. Sí, pero tú no has estado en Sangüesa, estuve yo. Sin acritud, Yo te lo recuerdo, ¿eh? ¿Y en Cortes? ¿Has estado en Cortes? ¿A quién han mandado? Ahí me has pillado. Claro, yo no pude ir al castillo de Cortes, pero te voy a decir una cosa. Tú no has estado en Ochagavía, en esas casas, no te han vestido con su traje típico, no has podido hablar con las golondrinas, con las islanderas. Bueno, ¿quieres que siga? Qué buen rollo, ¿eh? El tiramillas. Bueno, ya os habréis imaginado que estas 3 localidades han venido hasta aquí pues porque optan a uno de los galardones, de los premios, que concretamente es el de Pueblo Ejemplar. Borja, ¿por qué no vamos bajando por las escaleras? Sí, porque además tiempo poco. Muy buenas. Hola, ¿Os lo estáis pasando bien? muy a gusto. Y el final lo mejor, ¿verdad? Se verá. Lo digo porque creo que sois de... Ochagavía. ¿Y a este lado quiénes están? Hola. Hola, buenas noches. ¿Te lo estás pasando bien? Bueno. ¿Bueno? Esta espectadora necesita un aplauso. De este público. ¡Ay! Venga aquí un momento, por favor. Es que sí, que no me hagas esto, que estamos en directo, que vamos muy mal de tiempo. Ven conmigo. Pues la de al lado. Venga. Por favor. Nada. Venga. Pero me tienes que dar la rosa. A ver si te crees que esto es gratis, ¿eh? Oye, yo también quiero rosa, ¿eh? Ay, muchas gracias. Y Vaya regalo. voy a apuntar pero por este no lado. hacía falta. Luego dicen que me llevo las cosas. Así que no, te vas a venir conmigo. Me voy a llevar la rosa y a esta señora. Ven aquí conmigo. Igual se llama Rosa la señora también. No se llama Rosa, se llama... Nati. Bueno, Paula y Nati, yo voy a mirar por este lado. Ya miran hacia el frente algunos. Este señor ha manchado la butaca. No, a usted. ¿Me da la rosa? Gracias. Y ya de paso viene conmigo, ¿vale? Deje el móvil. Ha ganado un apartamento en Torrevieja. ¿eh? No, esto es mentira. Pues yo creo... ¿Cómo te llamas, muchacho? Javier. ¿Sabes qué merece Javier y Nati? Paula. El aplauso de este
¡Público! Tú no te pongas nerviosa. Pasa, pasa. Que esto Sí, es muy es fácil. lo que tiene, las Se cosas sube en las directo. escaleras sin caernos. Hombre, Paula, qué maja. ¿A que sí? Y además de al público que hoy nos acompaña en esta gala de Navarra Televisión, queremos dar las gracias también a todas las autoridades que se han acercado hasta Baluarte para disfrutar con nosotros de esta segunda edición de los premios de Navarra Televisión. Autoridades que seguramente han viajado, y más de una vez, hasta las 3 localidades que han sido nominadas para los siguientes premios por los siguientes proyectos que se merecen. No, un vídeo que vamos a ver, ¿vale? No somos tan cansinos. Ahí tenéis el vídeo con los proyectos. Hace 5 años, un grupo de personas tomó en Sangüesa la iniciativa de recoger los excedentes de las huertas para donarlos al comedor social de Pamplona, París 365. Y lo que no se podía consentir era que estuviéramos tirando lo que nos sobraba del huerto al compost porque no sabíamos dónde mandarlo. 2 años después, se les unieron un grupo de vecinos de Gabarderal que llegaron a plantar una huerta con tal fin. Entonces ponemos un huerto y lo cultivamos prácticamente a demanda del París. ¿Qué producto le interesa más o qué producto le llega menos? Entonces plantamos más o menos lo que quiere, lo que nos piden. Actualmente son bastantes los vecinos de ambas localidades los que participan en el proyecto Huertas Solidarias. Y calculo que a día de hoy estaremos entre voluntarios de recogida, donantes, los comunales Gabarderal, en torno a las 200 personas. Y empezaríamos 15. Lo que ha hecho que ambas localidades opten conjuntamente al premio de la categoría Pueblo Ejemplar. Una vez al año, Ochagavía viaja en el tiempo al pasado. Un día al año, esta localidad del norte cobra el aspecto que tenía hace 100 años. De esta manera, recuerdan el modo de vida de sus antepasados no tan lejanos. Entonces, pues tenías muchas dudas. Joder, yo quiero ver esto, hijo, qué bonito puede ser esto. Y nos tiramos para adelante y, pues al decir lo que os digo, un pasado cercano, pues toda la gente mayor de Ochagavía se implicó, pero ¡buah!, una pasada. La cita cada vez congrega a más gente, haciéndose reservas de alojamiento incluso de un año para otro. Y todo nacido tras una iniciativa vecinal de la asociación Noripean que implica a casi todo el pueblo para la celebración de este día. Prácticamente el 100%. Quien no pueda ayudar, pues igual en el día o en los días de antes, en preparativos, en cualquier cosa, pues te deja cosas que tiene en casa, te prestan, tienes todas las puertas abiertas para cualquier cosa. Entonces, por eso no te digo el 100% porque es imposible, pero un porcentaje altísimo. La implicación en esta fiesta, que ya va por su 15ª edición, ha ayudado a una mayor relación entre los vecinos. La verdad que Ochagavía yo creo que siempre ha sido un pueblo muy unido. ¿Que esto haya ayudado? Sí. Esta razón le ha valido la candidatura en la categoría Pueblo Ejemplar. Veían cómo el castillo de su pueblo se deterioraba con el paso del tiempo, y por ello un grupo de vecinos de Cortes, por iniciativa propia y de manera voluntaria, decidió ponerse manos a la obra para devolverle la vida. Muy bien, pero nos dimos cuenta de que el castillo estaba estropeado y que con un poco de trabajo pues, se podía sacar partido de él, que con un poco más de esfuerzo, si el ayuntamiento nos daba permiso, pues se podía ir arreglando cada vez una habitación. Y así, poco a poco, este emblema del pueblo fue recuperando su aspecto. Cada vecino voluntario ha realizado su aporte con lo que ha podido. La gente empezamos en principio, como te he dicho, 30 voluntarios, ahora estamos 238, o sea, la gente participa cada uno en sus posibilidades y todo el mundo de manera desinteresada, totalmente altruista. Insignia de la localidad que a día de hoy recibe la visita de numerosos turistas. Estamos hablando de un bien de interés cultural del Gobierno de Navarra, pero también estamos hablando de una joya de los de Cortes. Por ello, Cortes es candidata al Premio Pueblo Ejemplar. Solo uno de ellos se hará con el galardón, pero todos ellos tienen el aplauso de este público. Bueno, y ahora nuestros voluntarios forzosos, Nati y Javier, van a leer el premio. Bueno, Nati ha dicho que no ha traído gafas, pero Javi las lleva de serie. Javi, me tomo confianzas, Javier. No, pero a Nati le vamos a dejar que abra el sobre.
que contiene el nombre que se va a llevar esta candidatura de Pueblo Ejemplar. Y el premio, de Navarra Televisión al Pueblo Ejemplar es para... Ochagavía. Recoge el premio y Sergio Hichaso, de la Asociación Oripean, y Mari Carmen Recalde, concejala de Ochagavía. Y entrega el premio José María Ollón, director gerente del Centro Navarro de la Audición. Si queréis decir algo, pedir a la pie. Bueno, pues me vais a perdonar porque tenía clarísimo que no ganábamos ni de churro, viendo lo que habían hecho Cortes, sobre todo viendo lo que había hecho Sangüesa Gabarderal, que yo en su día les dije que ojalá ganasen ellos, pero no voy a rechazar el premio. Lógicamente, pues es un orgullo. Muchas gracias a Navarra Televisión, muchas gracias a todo el que nos ha votado y sobre todo muchas gracias al pueblo Ochagavía porque sin ellos es imposible. Una fiesta este calao. Y estos días pensando decía, yo qué sé, hoy esta mañana decía, ¿y si por casualidad ganamos? ¿Qué voy a decir? Decía, que no vamos a ganar. Y sí, un flash me ha venido a la cabeza que he dicho, oye, pues si ganamos, igual la cosa es que estamos haciendo algo más grande de lo que nos parece. Pues va a ser que sí. Eta orain bukatzeko, eskertu nahi gustatuko litzateke eskertzea Navarra Telebistari eta boto eman diguten guztiei eta Otsagaiko herriari. Eskerrik asko. Eskerrik asko, gracias. Si queréis podéis ir, Felipe. Vosotros también podéis ir. Los tres pueblos se merecían ese premio, ese pueblo ejemplar, pero solo podía salir uno. Una pena, pero bueno, todos merecedores. Bueno, después de haber entregado pues todos los premios, os vamos a pedir, no esta vez el aplauso, no, sino que sigan apostando por Navarra Televisión, la televisión de todos los navarros y para todas las navarras. Y para conocer los proyectos de futuro, pero también para hacer balance de estos 5 años, le vamos a pedir al director de esta casa, Roberto Cámara, que suba al escenario. Y ahora sí, como es el director, os pedimos el aplauso del público. Gabón, muy buenas noches a todos. Cuando hemos venido esta mañana a ultimar algunos detalles de la gala de hoy, estábamos pues, prácticamente solos en esta sala enorme, que aún se ve más enorme cuando está vacía. Y le he dicho a Esperanza Soroa, la directora de comunicación de Baluarte, lo bonita que se ve desde aquí, la sala principal, y le he dicho, ya la llenaremos hoy. Porque esta sala la llena Sara Varas, la llena Luz Casal, la llena la Orquesta Sinfónica de Navarra, también la de Praga. Y es que hoy pues, ha asomado la nieve, ha asomado el frío, ha asomado ya el acueducto foral, pero en el fondo pues, algo me hacía estar tranquilo por saber que hoy nuestros espectadores estaríais aquí con nosotros. Con lo bien que se está en casa, dirá quienes nos están viendo precisamente desde allí y a los que quiero saludar también. Pues sí, en casa se está bien, francamente, pero si no sintiéramos vuestro calor, pues no saldríamos a informar cada mañana sobre el juicio de la manada, no saldríamos a informar sobre las decisiones del Gobierno o nos quedaríamos en la redacción de Navarra Televisión sin ir a ver cada mañana el entrenamiento de Osasuna. Y esa es la esencia de nuestro oficio, el de informar, el de contaros las cosas que pasan y después pues también interpretarlas, ponerlas ahí donde tienen que estar, en la portada de nuestros informativos. Que aquí hay mucho por lo que luchar, es la esencia de estos premios. Me preguntaba el lunes Marisa Lacabe en Onda Cero Navarra que por qué estos premios daban la oportunidad de salir a la palestra a ciudadanos anónimos. Y le dije que porque todos tenemos una historia detrás. Esta noche hemos visto recoger su galardón a navarros y navarras conocidos y otros reconocidos sin ser
grandes nombres, pero sí grandes hombres y mujeres que lo han dado todo cada uno en su ámbito. La verdad es que es un lujo haber contado con vuestro apoyo para reconocer la vida, el trabajo, los desvelos y también las preocupaciones de Iñaki Redín, de Poppy, un ejemplo para todos nosotros, ejemplo de lucha, de conocimiento, de trabajo, de esfuerzo. Gracias, Iñaki, por abrirnos las puertas de tu casa, las de tu familia y también por abrirnos tu corazón. ¿Qué os voy a contar que no hayáis visto ni escuchado de Isabel Villanueva, una de las violinistas más destacadas de su generación en todo el mundo? Un mundo de hombres donde ya sin casi levantar la cabeza es complicado, más en un ámbito un tanto inhóspito a veces, ¿no? Otra mujer ha recogido otro de los galardones que la audiencia de Navarra Televisión ha querido reconocer. Carlota Ciganda, la perla femenina del golf español que ha querido estar hoy con nosotros tras saltar el charco o los charcos a los que se enfrenta en cada competición. De verdad que para lo poco que te vemos te quiero dar las gracias personalmente por el esfuerzo que has hecho, igual que el resto, por estar hoy aquí con nosotros sin saber si vas a ser o no la ganadora de esta noche. Carlota ha ganado todos y cada uno de los campeonatos de España que se puede ganar en todas las categorías, desde Benjamín hasta el absoluto de profesionales y en algunas de ellas varias veces, así que un reconocimiento más que merecido. Igual que el de esa empresa familiar que elabora de forma artesanal postres lácteos con gran apego y dedicación al Valle Navarro que le da nombre, Postres Ultzama. Estoy seguro de que todos en algún momento hemos probado ese postre de leche de oveja con ese sabor a quisquilurrin, la tradicional cuajada quemada de Ultzama. Valientes para conservar las tradiciones, valientes para invertir en Navarra, valientes para generar empleo, valientes para mirar al futuro. Enhorabuena, familia. Y qué deciros de los pueblos, que los tres os merecéis este galardón, que la cosa ha estado muy complicada hasta el último momento, que las votaciones cambiaban cada día que actualizábamos los datos íbamos viendo que uno se adelantaba al otro. Cortes, Sangüesa, Gabarderal y al final pues ha sido Chagavía quien se ha llevado el galardón. Parece que este año las tradiciones navarras son las que han tomado la delantera y lo que está claro es que esta comunidad la hacen, las hacemos las personas. Esta comunidad es lo que es gracias a sus gentes que por encima de rivalidades políticas sienten y viven esta tierra de la que estamos todos tan orgullosos. La primera vez que visité Oripean, esa fiesta que como ya hemos visto recupera el rico patrimonio cultural de la zona, pensé en lo importante que era para sus vecinos preservar su tradición y eso la verdad es que no pasa en todos los pueblos. Y por último quiero recordar a Fernando Redón, al que pude entrevistar 2 veces a lo largo de 14 años de vida que tiene el programa Cara a Cara y aún le habría entrevistado muchas más, porque la verdad es que era pura energía, puro conocimiento y pura diversión, porque nos dio grandes y muy divertidos momentos. Fue un orgullo conocerle y difícil de olvidar cuando uno pasea por Pamplona y hemos visto todos los edificios y todas las zonas que tiene en su haber. Por todas estas historias, por todos estos valores, estamos hoy aquí. Estamos todos y todas aquí. Aquí en el escenario no ha faltado nadie. Tampoco nuestro compañero Borja Lezaun, que desde luego bien se merece uno de nuestros galardones después de haber sufrido uno de los varapalos más duros que puede vivir una persona a lo largo de su vida. Haberse enfrentado a un cáncer tan joven y haberlo superado después de casi 4 años y haber estado hoy aquí y ser el artífice de todos los vídeos que hemos visto esta noche aquí. Estamos aquí porque sentimos su cariño, sentimos su respaldo, sentimos el de la audiencia de Navarra Televisión, una tele que se hace cada día gracias a esta gran familia, esta que quiere seguir creciendo y contando no solo con la audiencia, sino con el apoyo institucional y comercial de todos nuestros anunciantes. Una gala que no se habría podido llevar a cabo tampoco sin el apoyo de CaixaBank, Eroski, Igualatorio Médico de Navarra, Centro Navarro de la Audición, Findus, Suez y Banco de Santander. Y también quiero dar las gracias a todo el equipo humano de Baluarte porque llevan horas dejándose la piel para que todo haya salido como ha salido, porque ha salido, francamente no lo debería decir yo, pero ha salido muy bien. Han sido 5 años de grandes historias, de duros momentos, 5 años que son apenas un suspiro en la historia de Navarra,
pero son 5 años en los que hemos podido asistir y contribuir al relato vivo de lo que está pasando. Por muchos años más, muchísimas gracias, eskerrik asko. Pero qué jovencitos son, 5 años, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Y la de cosas que cuentan nuestros compañeros de Navarra Televisión, así que por esos 5 maravillosos años os deseamos muchas felicidades, que es una gran tierra Navarra, así que fíjate cuántas cosas que contar tienen ahí. Hay que ir más, muchas felicidades y muchos éxitos. Y muchos más años. Adiós. Felicidades. No quería dejar pasar esta ocasión para mandar un saludo muy fuerte y una felicitación enorme a mis compañeros de Navarra Televisión. Ya sabéis que un pedacito de mi corazón está ahí en Navarra y empecé en el mundo de la televisión y por supuesto para mí es un honor poder hoy mandaros este mensaje y felicitaros. Sorionak. Hola amigos, soy Lourdes Maldonado, periodista, ahora en Telemadrid. Desde aquí os quiero enviar todo mi cariño y mi felicitación por el 5º aniversario de Navarra Televisión. Son tiempos apasionantes en lo informativo, así que a seguir disfrutando de lo que más nos gusta, a seguir haciendo buen periodismo. Muchas felicidades de nuevo a mis compañeros de Navarra Televisión, una tierra, por cierto, al que quiero muchísimo. En Navarra, en Pamplona, estudié y aprendí periodismo. Y muchas felicidades también a todos los premiados en esta gran noche por ser un ejemplo, cada uno en su categoría. Hasta pronto, compañeros. ¿Qué tal, amigos de Navarra Televisión? Muchísimas felicidades de parte de todo el equipo de Antena 3 Noticias de las 15 horas por esos 5 años, que son 5 triunfos y que sean 500.000 años más y que lo celebréis. Estamos en directo. Besazo. Hola amigos y espectadores de Navarra Televisión, aquí felicitándoos desde Estudio Estadio el cumpleaños, los 5 años que cumplís, esperamos que sean muchos más. Y en la próxima, si en lugar de pedirnos un vídeo de felicitación nos invitáis a cualquier efeméride que celebréis, pues también será bienvenida, ¿eh? No os lo toméis como una indirecta, más bien como una directa. ¡Feliz cumpleaños! Hola amigos, quiero felicitar a los compañeros de Navarra Televisión y a Roberto, que cumplís 5 años. 5 años es una edad magnífica. Yo a veces que aparento 5 años de mentalidad, de cuerpo aparento prácticamente la edad de la playa. Que os mando un beso, un abrazo y que nos veamos en la tele, que siempre será buena señal. Chao. Felicidades Navarra Televisión por esos 5 años. Y por muchos más, ¿no? Por lo menos 10, 15, 20. 30. Los que sean necesarios y posibles. Suerte. De una televisión innovadora, dinámica y eficiente. De un medio de comunicación plural, mesurado, que ha demostrado además no tener ningún tipo de complejo y que se ha convertido en el espejo para muchas televisiones autonómicas de este país. Y por supuesto, y a pesar de la durísima competencia en la televisión de todos los navarros. Muchísimas felicidades a todos y muchísimas gracias por haberme permitido formar parte de este extraordinario proyecto, joven y maduro al mismo tiempo. Hola queridos compañeros de Navarra Televisión, felicidades por vuestro 5º año, espero que sean 5 más o 50 más. Mucha suerte, gracias, adiós. Felicidades Navarra Televisión por esos 5 años. Muchas gracias por acercarnos un trocito de Navarra, sobre todo a los que vivimos fuera. Desde La Sexta Noticias esperamos que ese aniversario se multiplique por otros 5 y otros 5. Besazo. Bueno, pues de manera personal, agradecer las palabras de Roberto y a Navarra Televisión también. Me extendería mucho, pero vais a tener suerte y os vais a librar de este suplicio, así que, bueno, con palabras de agradecimiento a colaboradores, patrocinadores y al público que nos apoya, pues terminamos esta gala aquí en Baluarte de Pamplona.
Pero lo hacemos recordándoles que seguiremos trabajando con la misma ilusión que cuando comenzamos hace 5 años. Muchas gracias por estar ahí. Y nos despedimos como se merece la ocasión, con un brindis, el de la Traviata, de la mano de AGAU, la Asociación de Amigos de la Ópera. Muchas gracias por estar ahí y hasta siempre. Libiamo negli lieti calici che la bellezza infiora, e la fuggevol ora s'inebria voluta. Libianne dolce i fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente amore, amore fra i calici più caldi bachi avrà.